Hola, soy Jennifer Ávila, muchas gracias por venir. Y yo voy a hablar un poco sobre lo que hago en mi país. Yo soy hondureña. Y lo primero que quisiera es saber quiénes de ustedes han escuchado sobre Honduras. Hello, my name is Jennifer Avila. Thank you so much for coming. I'm going to talk a little bit about what I do in my country. I'm Honduran. But first I want to ask, who of you, who here knows anything about Honduras? ¿Por acá? Over here? no, Anyone over here know? ¿Y qué han escuchado sobre Honduras? ¿Qué es lo que se les viene a la mente, lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan sobre Honduras? So what do you all know about Honduras? What's the very first thing that comes to mind when you hear the word Honduras? It's hot, location, the culture, poverty, not enough schools for education. Bueno, Honduras es un país muy hermoso. Tiene acceso a los dos océanos, muy rico. Tiene una biodiversidad muy hermosa. Esta fotografía fue tomada en la selva hondureña, en la Mosquitia, por mi compañero Martín Calix, fotógrafo de Contracorriente. So Honduras is a gorgeous country. It has access to two oceans, to both oceans. It's very rich in resources. It's very diverse. It's very gorgeous. This picture was taken by my colleague in the Mosquitia. His name is Martín Calix, and he's the photographer for Contracorriente. Pero sí, de Honduras también se escuchan muchas malas noticias. En 2009 fuimos catalogados como el país más peligroso del mundo. La región latinoamericana en general es la región más violenta del mundo, donde sucede la mayor parte de asesinatos. Y yo cito a un colega mío, periodista, que dijo que la geografía de Honduras es una maldición también. El estar ubicados en ese puente que une las dos Américas también nos ha significado a nosotros una maldición. So yes, Honduras is famous for a lot of its bad news. In 2009, we were named the most dangerous country in the world. And in the region of Latin America is the most violent in the world, and with the most assassinations and most murders in the world. And so here I've quoted my friend who's a journalist who talks about how Honduras is cursed because we are the bridge that unites the two Latin America, the two Americas. And so for that, we're cursed. Honduras históricamente ha sido, un pequeño país desde el cual se ha controlado la región. Un país que no tiene memoria, un país en el que siempre se ha dicho que no pasa nada, que no hubo conflicto armado, que un país pacífico, un país donde no nos hemos sabido preguntar qué pasó antes, cómo fue diseñado este país, por qué estamos sufriendo las consecuencias que ahora estamos sufriendo. So Honduras is a small country that's been easily controlled. We are a country that has no historical memory. They always say that, nothing has happened in Honduras. We haven't had any armed conflicts. We're a peaceful country. But who actually knows anything about what's going on, and what is it that what are the consequences of what's going on, and why is it that there are these consequences? Entonces Honduras es un país diseñado por una élite, ¿no? Que se ha resguardado en las Fuerzas Armadas. Hemos tenido dictaduras militares con apoyo del gobierno de Estados Unidos siempre. No sé si ustedes han escuchado el término Banana Republic. Se conoce pues así un país en el que la gran industria controla los gobiernos, controla las Fuerzas Armadas y el gobierno de donde viene esa industria, ¿no?
Y seguimos siendo eso, seguimos siendo una especie de banana republic. Primero fuimos una república minera, luego la república bananera y ahora pues un país abierto totalmente a vender el territorio, a pesar de que eso tenga consecuencias graves para la población, que sigue siendo muy pobre, así como decía nuestra amiga, la mayoría de la gente sin acceso a educación, sin acceso a salud e inmersa en esa espiral de violencia que ha tenido pues muchos cambios en los últimos años y que tiene que ver también con la ubicación del país. And so Honduras is designed for the elite who have been able to instill its confidence in the armed forces and in the military of the country that has been largely supported by the United States. And I'm not sure if you all have heard of the term banana republic, but that term has been used towards Honduras because it's a country where industry has been able to easily control the country and easily control the armed forces, and the transnational industries are the ones that continue to control the public. And first we started off as a mining republic, and now we're a banana republic, and then a banana republic, and we continue to be this easily controlled republic where our country is being opened up for its territory to be sold off, despite the fact that these consequences largely affect its population, and mostly the poor population, like my friend had said. And this is a country where we don't have health care, we don't have education, and there's immense corruption, and where we have to think about how our location has been a reason for a lot of these things. Y bueno, yo voy a hablar un poco sobre los recientes picos de crisis que hemos tenido en Honduras desde el golpe de Estado de 2009, el año en el que fuimos catalogados como el país más violento. Sucedió un golpe de Estado legitimado que fue apoyado por el gobierno de Estados Unidos y luego creo yo que al final aceptado como una especie de sucesión legal de la presidencia. Pero esto generó una mayor militarización del país, luego procesos de elecciones fraudulentas, un gobierno mucho más autoritario de lo que habíamos tenido en los últimos años, y esto generó también como respuesta, pues tuvimos reacción ciudadana, mucha gente en las calles protestando por las violaciones a derechos humanos. También esto tuvo una respuesta por parte del gobierno y la militarización, y lo que tuvimos también fue mucha represión. Y yo creo que desde 2009 para acá, que se han dado todas estas protestas, que se ha dado una respuesta violenta por parte del Estado, esto el mundo también lo ha visto, ¿no? De cierta manera el mundo también lo ha visto y también se ha tapado los ojos ante esta realidad. And so I wanted to talk to you about the recent peaks in crisis that Honduras has had. Since 2009, when we were named the most violent country in the world, the state, which was an illegitimate state essentially that was fully supported by the U.S., was in control. And I think the U.S. essentially finally accepted the legal acts of that government. But what happened was that there was more militarization in the country, and this government came into power through fraudulent processes, and now it's more authoritarian than in recent years. And so what the response was, and it was a citizen response from people, where people went out into the streets to demand respect for human rights. But the government also responded in a very repressive way. And so from 2009 to now, the state's response has been repressive, but the world has not seen it. And the world has actually closed its eyes to the reality of what's going on.
Y desde 2009, luego hubo otro pico de movilización ciudadana en 2015, un movimiento un poco parecido al movimiento indignado que surgió en Medio Oriente, luego Europa, y justamente en Guatemala estaba sucediendo lo mismo ese año. Y este movimiento ciudadano que se convocó por las redes sociales, a través de las nuevas tecnologías, muy joven, que salió a las calles porque se empezó a dar cuenta que el Estado estaba siendo saqueado por una red de corrupción. Algo que no es nuevo, o sea, algo que no estaba pasando solamente ese año, pero los medios de comunicación y las redes sociales hicieron que esa información se esparciera más y que existiera una reacción ciudadana. En ese año, pues ahí empezamos a hablar sobre el proyecto que yo dirijo, que se llama Contracorriente, porque creíamos que era una oportunidad que se abrió ahí para empezar a profundizar en las verdaderas causas de lo que estábamos viviendo en ese momento. So since 2009, we had this peak in crisis where the citizenry or the people started mobilizing, and in 2009, and this movement was similar to the indignant movement that in 2015 that started in the Middle East, that also happened in Europe and ended up coming to Honduras as well, where this movement was, where people were converged together thanks to technology, thanks to social networks. Young people really started coming out in the streets, demanding, and acknowledging that this country was being stolen and taken and corrupted, which obviously that wasn't just happening that year, but this movement was different because the technology and social media and digital media was able to disperse information out into the world, which then helped move people and helped people react in the way that they did. And so that was also the time when we started talking about this project that I helped create, Contracorriente. And we saw it as an opportunity to essentially like kind of move with the movement and take this profound movement and talk about the true causes of what was going on. Y bueno, ahora somos 7 periodistas que estamos tratando de hacer esto porque creemos que es importante cambiar esa narrativa de Honduras solamente es un país violento, Honduras es un país expulsor, sino que hay que empezar a hacer preguntas correctas y empezar a construir y a recordarnos que sí tenemos memoria, que sí los procesos vienen de hace mucho tiempo y que tenemos que empezar a preguntarnos sobre cómo funcionan las estructuras de poder en el país, que realmente están generando todas esas consecuencias. No solamente la narrativa de la sangre, ¿no? Sino la narrativa de cómo la gente resiste y cómo la gente sobrevive en un país que está controlado por mafias, ¿verdad? And so we are now 7 people working as a part of this project, and we thought it was really important to be able to capture these narratives and talk about the fact that Honduras isn't just this violent country, it's not just this messed up country, but that we need to start asking the right questions in order for us to be able to construct the fact that we do have memory, the fact that this process has been a long time coming, but we want to talk about how power functions in our government and in these institutions, and the fact that this anger isn't just running through our blood, and that showing how it is that people are resisting and living in a country that's controlled by mafias. Y contamos esto que está pasando en Honduras a través de los rostros y de las voces de la gente que está en permanente silencio porque ha sido ignorada, porque no existe Estado que la proteja, porque ha sido golpeada por la impunidad, que en Honduras es muy alta, y vemos mujeres que han perdido a sus hijos, que están luchando por justicia.
familias que tienen que huir del país porque han sido desplazadas de manera forzosa de sus comunidades, ya sea por la industria extractiva o ya sea por maras y pandillas o por violencia, o por la violencia arraigada en las familias. Comunidad LGTBI, que también las personas de esta población están siendo atacadas por su identidad de género, están siendo asesinadas. Jóvenes que en esa espiral de violencia son receptores, pero también son emisores de esa violencia que al final es la única oportunidad que tienen para vivir en los barrios de Honduras. Y esas son las historias que nosotros contamos, pero que tratamos de ir profundamente a las causas sobre lo que está sucediendo en el país. So what we're trying to do is tell these stories through the faces and the voices of people who have been silent, but they've been silent because they've been ignored, because there's no state there to protect them, because the state is run by impunity. The impunity rate in Honduras is extremely high. And so we're telling the stories of mothers who have lost their sons, who are fighting for justice. We're telling the stories of families who have to flee, who are forcibly displaced from their communities because of extractive industries, because of gang violence, because of violence within the home itself. Also the LGBTQ community who have been attacked because of their gender identity, who have been assassinated because of that. Also youth who are stuck in this spiral of violence where they're not just the recipients of violence, but unfortunately they're also the perpetrators of violence. And there's only this opportunity for them to survive in Honduras. And so what we're trying to do is tell these narratives and show these causes of what's happening in Honduras. Y como lo que estamos contando no es tan bonito y queremos llegar a un público joven y queremos que la gente se interese en lo que estamos contando, también intentamos hacer cosas un poco más artísticas, tratamos de utilizar algo de nuestro humor para poder explicar cómo funcionan las estructuras de poder. Por ejemplo, este especial lo hicimos antes de las elecciones para contar cuáles eran los funcionarios más antiguos en el poder, funcionarios que llevaban 30 años en el Congreso Nacional, por ejemplo, y que han ejercido un poder sumamente violento en sus territorios y a beneficio de las élites económicas. Entonces hicimos este especial un poco desde el arte, desde el humor, pero también hablando sobre estructuras de poder que tampoco es fácil hacerlo en Honduras. And so because we're trying to tell these stories that are not exactly pretty to tell, and we're trying to speak to the youth and get the youth to become interested, we're trying to use more artistic ways of telling these stories. We're trying to utilize humor to explain the structures, the way that the structures of power function in this country. And so we published this special before the elections to show the power and the power that people who have been in Congress for years and in politics for years have. For example, this guy who has been in the National Congress for over 30 years, who essentially carry out violence in their countries, but are benefiting from business. And so we, like the special, we try to use art and humor to explain the ways in which power structures function, because it's not easy. Y bueno, tratamos de hacerlo así, hablamos sobre investigar esas estructuras de poder, de cómo el Estado está diseñado para beneficiar a la gran industria y es muy fuerte para beneficiar estos intereses económicos, pero luego se muestra débil cuando toca proteger a la población y bueno, el tema de la industria extractiva es el ejemplo exacto de cómo el Estado está diseñado de esa manera. And so, so that's what we're trying to do. We're trying to go, investigate into these power structures and investigate in the ways in which the
it's designed to benefit large industries who have this stronghold on around economics and who benefit from government economic policies, but then the government is weak to try to protect when it comes to protecting the general public, and so that's what we're trying to do, is tell these stories that are hard to do. Voy a poner un video sobre un reportaje que hicimos en una comunidad que quedó devastada después de la explotación minera por parte de una empresa minera canadiense. And so I'm going to show you all this short video of a report that we did in a community where a mine had exploded in that community, and the mine was owned by a Canadian company. Aneli, 18 años. Christy, 18 meses. Madre e hija. Sufren caída del cabello y problemas dermatológicos por el consumo de agua contaminada. Saúl, 29 años. Exguardia de seguridad de Entre Mares. Sufre de problemas dermatológicos aproximadamente desde 2009 por haber estado expuesto a la contaminación en las instalaciones de la empresa y por el consumo de agua contaminada. Jesús, 53 años. Profesora de 21 alumnos de primer grado en la Escuela José Trinidad Cabañas de la aldea El Pedernal del municipio de El Porvenir. Sufre problemas dermatológicos aproximadamente desde 2009. Ramón, campesino de la aldea del Pedernal en el municipio del Porvenir. Sufre de caída de cabello y problemas dermatológicos producto del uso y consumo de agua contaminada en los ríos. María, 41 años. Anthony, 6 años. Madre e hijo. Anthony padece de malformaciones físicas producto de que su madre consumió durante el embarazo agua contaminada con arsénico y plomo. Maritza, 28 años. Jefferson, 6 años. Madre e hijo. Jefferson sufre de problemas respiratorios, rinitis y sinusitis. Maritza sufre contaminación de metales pesados por consumir agua contaminado con arsénico y plomo. Santos, 38 años. Lisette, 32 años. Esposos. Padres de Jeffrey, 2 años. Ellos son familia campesina de la aldea San José de Palos Ralos. Jeffrey sufre malformaciones físicas y se espera que en su próxima evaluación médica se defina la operación que permitiría a Jeffrey tener la posibilidad de caminar. Rudy, 55 años, miembro de la Asociación de Ex Trabajadores Mineros de San Ignacio, ex empleado de Entre Mares en donde trabajó como topógrafo de la minera. Padece de artritis en la columna. Rolando, 47 años. Miembro de la Asociación de Ex Trabajadores Mineros de San Ignacio, ex empleado de Entre Mares en donde trabajó como operario de mantenimiento de equipo móvil. Padece de problemas en la columna, problemas de la presión y contaminación en la sangre por plomo, talio y arsénico. Marilú es ama de casa. Su sangre ha sido contaminada con metales pesados por el contacto con la ropa de trabajo de su esposo. Padece de problemas en la columna. Miguel, 56 años. Zulay, 52 años, esposos. Miguel fue empleado de Entre Mares como operario de maquinaria pesada en los equipos de explotación de la mina San Martín. Padece de problemas en la columna y contaminación en la sangre por plomo, talio y arsénico. Zulay es una de las 5 mujeres que en el municipio de San Ignacio fueron operadas para extraerles la matriz. Bueno, el Estado no se ha responsabilizado por este caso. Hay más de 300 concesiones mineras aprobadas en el país. Después del golpe de Estado, el país simple y sencillamente abrió sus marcos legales para facilitar las concesiones del territorio en temas de explotación minera, producción de energía y esta idea de las ciudades modelo, que viene de Paul Romer, de hecho, y de la escuela de Chicago. Y bueno, esto también se agudizó después del golpe de Estado, junto con la militarización y la violencia, que también generó un gran pico de
de migración forzada hacia Estados Unidos. So the state still has not taken responsibility for what happened in this community. There's more than 300 approved concessions in the country, in concessions for projects in the country. And after the coup, the government opened up basically all of its legal ways of opening up for business exploitative industries such as mining industries, energy industries. Also put in place this idea of charter cities, the idea that came from Paul Romer. And with this exploitation also came militarization and violence that created another peak in forced migration to the United States. Y también ustedes supongo que han escuchado sobre la juventud hondureña y la juventud centroamericana y han escuchado cosas muy negativas, como el tema de maras y pandillas, que ha sido también parte de un discurso político muy estigmatizador hacia los jóvenes. Y yo les comentaba sobre la maldición de la geografía que tenemos. El 90% de las drogas, de la cocaína que viene aquí a Estados Unidos, pasa por Honduras, el 90%. Entonces, siendo un país ubicado como está, necesario para el tráfico de las drogas, esto pues evidentemente ha dejado un gran problema de inseguridad en el país. I assume you all have heard a lot about the youth in Central America and how they've been plagued with violence from gangs, and that this is a largely there's a large political discourse around the ways in which youth are involved in gangs, but I want to talk about the geography of why that is. 90% of the drugs that come to the U.S. have to pass through Honduras. And so our location for the trafficking of drugs is important. But what happens is that this has left us with an intense problem of insecurity in the country. Entonces tenemos una juventud vulnerada porque no ha tenido oportunidades para crecer, para tener educación, para tener salud, para tener servicios básicos. Una juventud que no tiene memoria, sin identidad y que tiene esta gran oportunidad de sobrevivir que representa el crimen. Honduras se ha convertido en un país controlado por una élite corrupta arriba, que es una mafia también, y luego una mafia que está incrustada en el subsuelo de Honduras, en las comunidades más pobres. Y en medio de esas dos mafias violentas, estructuras de poder violentas, está el montón de gente que tiene que sobrevivir de alguna manera. Honduras es un país joven, la media de edad es más o menos 23 años. Entonces, ¿qué salida puede tener un joven en Honduras? Involucrarse, entrar en esta espiral de violencia, morir, huir, resistir ante esa violencia. O sea, en realidad es un panorama mucho más complejo de lo que nosotros podemos imaginar cuando escuchamos que los jóvenes son criminales o son miembros de pandillas. And so what we have left is a vulnerable population of youth who don't have any opportunities, who don't have access to education or healthcare or basic services, who don't have a memory, and therefore don't have any identity, and are left with the only option of surviving, and that's what organized crime offers. And what we have in Honduras is a corrupt elite that is a mafia, and then down here we have another mafia that is essentially engraved into the ground where poor communities are and where they are therefore have to be victims of violence. And oftentimes these are the only ways in which people have opportunities to live. And Honduras is a very young country. The median age of the population is 23. So what are the outlets? What are the escape routes for young people? It's to get involved, to flee, to resist this violence. And so this topic is a lot more complex than what
than what you're probably hearing, and it leaves us with a vulnerable youth. Entonces, bueno, Honduras está viviendo una crisis de derechos humanos general, ¿no? Es muy difícil. Hoy están los presidentes del Triángulo Norte, aquí en Washington, hablando sobre la prosperidad que necesita la región para que deje de expulsar gente hacia Estados Unidos, y siguen hablando de soluciones que más bien están generando más problemas, ¿no? La solución militarista, la solución de la guerra contra el narcotráfico, mucho dinero que está siendo invertido en las fuerzas de seguridad del Estado, que al final también expulsan a la gente. Entonces, siguen hablando de esas estructuras de poder, de soluciones que no son viables para nuestros países y de soluciones que al final son un negocio para unos pocos, ¿no? El negocio de las armas, el negocio de las cárceles, ¿no? El negocio de la migración, ¿no? La migración vista como un negocio, porque así lo ven desde esas estructuras de poder. This is why Honduras is in a general human rights crisis. It's really difficult. Today, the presidents of the Northern Triangle are currently meeting in Washington, D.C. to talk about prosperity in the region, to talk about why it is that people are being pushed out of the Northern Triangle into the U.S. But they keep talking about these solutions that just end up creating more problems. They're talking about militarization. They're talking about the war against narco trafficking. They're talking about strengthening the armed forces and security forces of the state, which just end up pushing more people out. And so they keep talking about these power structures and these solutions, these so-called solutions that are just not viable for Honduras. And what they're actually doing is talking about business. They're talking about business of selling arms. They're talking about businesses of prisons, of migration, because migration is a business, and so they're talking about these power structures. They're talking about these businesses because they see the power in these systems. Aquí estoy mostrando unas imágenes de personas que fueron detenidas y presas en cárceles de máxima seguridad en Honduras por salir a protestar durante la crisis política reciente de las elecciones pasadas. Hubo alrededor de 30 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado, y por esa razón, o sea, tenemos que empezar a auditar en qué se está invirtiendo el dinero, no solamente nuestro dinero de nuestros impuestos, también el de ustedes, de cómo el gobierno de Estados Unidos está apoyando a este tipo de gobiernos que al final están perpetrando estas violaciones de derechos humanos. And so these are some images of people who were detained as political prisoners because they went out and protested during the most recent political crisis after the elections this past year. And during that time, there was more than 30 people murdered by the state armed forces. And so we have to talk about where is this money going, and you know, it's not just our tax, it's not just our money, but it's also yours. And so we should talk about how it is that the U.S. Is helping finance these armed forces and end up violating human rights. Y bueno, yo estoy aquí vivo en Honduras y me quedo en Honduras, porque creo que podemos hacer algo desde el periodismo, podemos auditar, podemos hacer las preguntas correctas, podemos empezar a meter un gusanito, ¿no?, en la cabeza de los jóvenes que estamos viviendo estas consecuencias y que a veces no nos preguntamos por qué. Y ahora estoy a miles de kilómetros de distancia aquí con ustedes, porque tenemos que empezar a pensar cómo vamos a romper la dinámica de relación entre nuestros países. No solamente debe importarles porque viene un montón de gente hacia acá migrando, sino porque también tenemos un problema común con nuestra juventud y podemos solucionarlo creando puentes de solidaridad
entre los pueblos, ¿no? No tanto pensando en cómo las estructuras de poder se van a relacionar, yo creo que eso no va a cambiar pronto, pero sí nuestras relaciones, ¿no? Entonces, gracias, yo creo que me quedé sin tiempo ya, gracias por este espacio, no sé. So I'm here because, well, actually, I live in Honduras, and I've decided to stay in Honduras because I think that we can do something with journalism. We can ask the right questions. We can audit the government. We can ask the right questions. We can start putting these ideas in the heads or we can start to open the minds of the youth who are living with these consequences. And so not just, and who are living with these consequences because these are things that we don't often question. And so I'm here thousands of kilometers away from my home with you because I think we should start thinking about how we can break this dynamic between our countries. And not just because there's a ton of people migrating here, not just that, but also because we have a common problem with our youth. And so I'm here to talk about solutions and to talk about how the solution can be to bridge solidarity, international solidarity, and not just talk about, international politics because, I don't know, I don't think that's really going to change, but I do think what we can change is our solidarity and the relationships between us. And so thank you, I think I'm running out of time, and thank you for this Pero space. voy a decir una cosa más, lo siento. Y bueno, perdón que no termine la idea, pero también como periodistas nos toca cambiar esa narrativa, ¿no? Y también contamos las historias de la gente que se queda. No sé si ustedes conocen este rostro. So sorry, let me just add that I think we also need to change the narratives and we need to talk about people who stay. Do any of you know who this person is? No. Ella es Berta, la hija de Berta Cáceres, quien fue asesinada hace un año. Su mamá fue asesinada hace un año por oponerse a un proyecto hidroeléctrico que estaba siendo apoyado por el Banco Mundial, el Banco Holandés. Había mucho dinero de por medio en ese proyecto. Su mamá fue asesinada y Berta tiene como 26 años, es muy joven. Y ahora ella no solamente está pidiendo justicia para su mamá, sino también está liderando el movimiento social indígena que está oponiéndose a estos proyectos en unas condiciones bien duras de militarización. This is Berta. She's the daughter of Berta Cáceres, who was assassinated more than a year ago because she was fighting a hydroelectric project which was financed by the World Bank and by other international banks. And so because of that, she was murdered. And Bertita is only 26 years old. And she's not just seeking justice for her mom, but she's also now leading the social indigenous movement that's opposing these exploitative projects in conditions of really tough militarized, in a really tough and militarized country. Y bueno, contar estas historias y también contarlas desde todas las perspectivas. Nosotras hablamos con los dueños de las empresas y preguntamos, o sea, ¿por qué la dinámica de explotación de nuestros recursos tiene que ser tan violenta y tiene que dejar por fuera la consulta a nuestras poblaciones? Eso tiene que ver también porque el Estado lo permite y lo ha diseñado de esa manera. Entonces, bueno, nosotros tratamos de hacer periodismo para eso, periodismo para romper el silencio en Honduras y para explicar qué es lo que está sucediendo. No sé si tenemos soluciones. Los periodistas siempre creemos que no sirve para nada lo que hacemos, pero bueno, yo creo que hay algo, hay una oportunidad ahí y ahí estamos. Eso es lo que hace Contracorriente en Honduras, pueden encontrarlo en internet. Somos un periódico independiente, así que no recibimos dinero de gobiernos ni recibimos dinero de empresas privadas. Eso hace que sea muy difícil trabajar. Creemos en la información libre, así que tampoco vendemos nuestras publicaciones. Así que por eso también apelamos a las donaciones. En nuestra página web se puede donar a través de PayPal. Ustedes acá también pueden hacer una donación pequeña. Tenemos unos stickers ahí en la mesa para que puedan pasar y hacer una donación voluntaria.
Y también hay organizaciones que nos apoyan con traducciones voluntariamente, traducciones al inglés. Y bueno, esta gira también es parte de ese apoyo que el periodismo independiente necesita en países como Honduras y los demás países centroamericanos. And so we're here to tell these stories and to show these perspectives. But we also talk to the businessmen, the people who own these companies, to ask why it is that these processes have to be so violent and why it is that these processes leave out the free and informed consultation of communities, which the state allows. And so we as journalists are trying to tell these stories, and we're trying to break the silence and explain what's happening in Honduras and to maybe talk about solutions. We as journalists make a joke about how our work doesn't serve for anything or doesn't do much, but we believe that these are the opportunities that we have. And so that's what Contra Corriente is doing in Honduras. And you can visit us, access us on the internet. We're an independent journalist media platform, which means we don't accept any government money and we don't accept any money from private companies, which makes the work really hard. And so we also believe in free information, and so we also don't sell our work. And we also accept donations online via PayPal on our website. If you'd like, you can also make a small donation here. We have some stickers in the back on the table there in case you'd like to take those home and make a voluntary donation. And then we also receive help from international organizations and through English translations, for example. This tour is part of that, and that's what we're doing. This is to help our independent journalism, which is so necessary in Honduras and in Latin America. Bueno, gracias por escucharme. Y Alejandra va a hablar un poco sobre Witness for Peace y también cómo tomar acciones después de esto. So thank you so much for having me. Aleja will now talk about Witness for Peace and some action items you can take. And so, yes, I wanted to talk about what you can do, because this is some heavy stuff. And I'm part of the Honduras International team. I'm based in Honduras, in the same city that Jennifer lives in. And we're down there analyzing U.S. policy. And one of the things that we're really proud of is to be able to bring back the Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act, which is currently H.R. 1299, but I believe we'll get a new number. But that's something that you can do, is check in with your representative, make sure that they're supporting it if they aren't already, because what it would essentially do is halt all security aid to Honduras until very specific human rights violations are adequately addressed within the Honduran justice system. And that's just a way of holding our government accountable. Also, a little more immediately, what you can do is take out your phones and follow us on Facebook. We're on Twitter, we're on Instagram, and that's a great way to kind of get involved and also stay up to date on what's going on in Honduras. Those are some of the mediums that I use to connect back to U.S. citizens, and also, of course, signing up for our newsletter, which we sometimes send out urgent actions if it's something that's really urgent that you all can be a part of and support. And then, of course, as students, I would say study Honduras. If you have a paper, if you have a project, there's not very many English resources out there on Honduras, unfortunately, but that's always a really great way to kind of contribute to the knowledge around Honduras and Honduran politics. And I believe that's all for now. I wanted to introduce Russell. Sorry about that. Russell is going to talk to you more about how you can get involved here on the ground in Oregon in regards to labor. I'm Russell Lum. I'm the staff person for an organization that's in Oregon and has been around a long time, and that's Oregon Fair Trade Campaign. We're the grassroots power that brings the fight to what our government does around international trade policy. The stories that we're hearing are international business getting their way in countries that are politically vulnerable to domination by the United States, right? Well, that has an arena in trade policy.
What we tend to call international trade policy is really where governments come to the table and this is how I think of trade agreements, like say NAFTA, which I'm going to talk about in just a second. NAFTA's in the news. See, Trump is renegotiating it. He's even renamed it. Well, trade agreements like NAFTA, the way I see them, countries come to the table and they agree to tie their own hands around what they won't do to corporations. Countries agree to rules that let industry win, that let industry so-called invest all over the world and across borders. We're talking about agreements that make it easy, make it free, say, that make it possible for capital to cross borders and for products to cross borders, and not for people. So this is the sort of trade policy analysis that we live in, is that there are thousands of investment treaties between countries, and there are these larger multinational, multilateral trade agreements, and Honduras is in CAFTA. That's our Central American Free Trade Agreement. Again, the purpose of CAFTA, just the same way that the purpose of a political coup is to ensure sort of business as usual in countries like Honduras and to the benefit of countries in the global north. That's how we analyze trade policy at Oregon Fair Trade Campaign. Right now we're working on NAFTA, so I would just make the appeal that if you are interested, help organizations like ours tell our members of Congress that when the United States engages in trade agreements or in trade agreement negotiations, that we only do so with a firm stance for workers' rights across borders and environmental standards across borders, and that they be enforceable and not just like useless ink on paper, but that when we engage in a commercial agreement with another country, that we're forcing that country to lift up its environmental standards and sort of changing the face of US foreign policy from an imperialist model to a human rights model. So that's the vision. If you are down with that vision, take these cards. Again, I'm Russell with Oregon Fair Trade Campaign, and as these folks at Witness for Peace kind of come through and tell you the reality, just know that we're not going anywhere, and we bring the fight for Oregon citizens to this kind of politics. Thanks.